Hola, hola, los saludamos en un nuevo programa de Jesús Rey Podcast. Gracias por unirse a este proyecto que busca continuar con la labor de predicar la palabra de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial en el cual estaremos hablando de un tema que hoy más que nunca debemos conocer como cristianos. Tendremos datos curiosos, entrevistas y muchas recomendaciones, así que los invitamos a quedarse durante todo el programa y recibir lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Para comenzar, tenemos a nuestro pastor Reinaldo Murcia, que nos estará presentando el tema que hablaremos el día de hoy. Bienvenido, mi pastor, y te doy la palabra. Gracias, Sofi. Envío un saludo especial para todos los que nos escuchan. Mi deseo y mi oración es para que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Y para saber eso tenemos que mirar en la Biblia. Y allí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo número 4 y 5, dice: el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si nos preguntamos y queremos conocer la voluntad de Dios, allí Timoteo nos dice que Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos, sin importar raza, color, estrato económico, Dios quiere que todos sean salvos y que todos sepan que solamente hay un Dios y que la única manera de llegar hacia Dios, la única manera de tener paz con Dios es por medio de Jesucristo, que se hizo hombre. Así que para hablar de esta reflexión de evangelismo, quiero empezar con una historia de Dwight L. Moody, y dice lo siguiente: en 1871, dice Moody, prediqué en Chicago una serie de sermones sobre la vida de Cristo durante 5 noches. El último sermón de la serie era sobre el tema ¿qué haré con Jesús? Y creo que cometí uno de los mayores errores de mi vida. Era una noche de octubre y escuché que pasaban las máquinas del cuerpo de bomberos, pero no hice mucho caso, ya que a menudo oíamos las campanas que anunciaban la existencia de algún incendio. Cuando terminé el sermón, le dije al auditorio: quiero que lleven la pregunta a su casa, que piensen sobre ella y que el próximo domingo que vengan me dicen ¿qué van a hacer con Jesús? ¿Qué van a hacer con Cristo? ¡Qué error!, dice Moody. Nunca más he dicho una cosa así. En aquellos momentos se estaba iniciando el gran incendio de Chicago, en el que perecieron centenares de personas. Recuerdo que Sankey cantaba: hoy llama el Salvador, acude a él, cae la tormenta y está cerca la muerte. Y así fue de un modo particular en aquella noche. Después del culto, me fui a casa. A la 1 de la mañana se quemó el local donde habíamos estado reunidos y no hubo oportunidad de volver a predicar a los supervivientes de la catástrofe. Muchas personas pasaron sin Cristo a la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, después de resucitar y antes de ascender al cielo, Él dijo algo que era muy importante. Es más, lo declaró 5 veces, en 5 situaciones diferentes, de 5 maneras diferentes. De hecho, quedó registrado cada uno de ellos en los 4 evangelios y una vez en el libro de los Hechos. A esto se le llama la Gran Comisión. 5 veces en la Biblia, lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Y qué es una comisión? Es la orden y la capacidad que una persona da a otra persona para que ejecute algún encargo o misión. Así que si preguntáramos y quisiéramos hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús, en la Gran Comisión encontramos que fue lo que Jesús dijo para nosotros. No las voy a leer, pero quiero solamente darle los textos para que usted los busque. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús enfatiza la necesidad de predicar. En Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, vuelve y nos dice la necesidad de predicar en todo el mundo. Lo mismo lo hace en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo número 47. Juan 20, 21. Y por último,
el libro de los Hechos, Lucas, nos da un detalle más grande acerca de los últimos momentos de Jesús y nos muestra y nos dice que cuando ellos quisieron de hablar acerca de los últimos tiempos, Jesús les habló de evangelismo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 les dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el mensaje de Jesús, en lugar de enfocarte, cuando regreso, quiero que te enfoques en llevar mi mensaje al mundo entero, porque yo quiero que todos los seres humanos sean salvos. Muchas gracias, mi pastor, por esa palabra que nos diste y que estaremos retomando en contados minutos por si se quedaron con ganas de conocer más. Claramente hay muchas cosas que hablar sobre este tema tan interesante y hoy Carolina, en compañía de Mafe, nos estarán compartiendo datos curiosos que de pronto no sabías. Adelante, Carito y Mafe. Hola Sofi, como lo acabas de mencionar, los datos curiosos del día de hoy hablarán sobre toda una historia de evangelismo que ha impactado diferentes lugares del mundo. La Biblia referencia en Mateo 28:18 que Jesús comisionó a sus discípulos para que hablaran sobre las buenas nuevas, una noticia que acerca a las personas a una eternidad con Cristo. Desde aquí se inicia a hablar sobre el evangelismo. Pero, ¿te has preguntado cuál es el objetivo de un evangelista? En primer lugar, la misión de un evangelista es llevar a las personas al arrepentimiento necesario para poder aceptar a Jesús como Salvador. En segundo lugar, se busca extender la palabra por todo el mundo. Luego de que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, en Hechos 2, el apóstol Pedro dio su primer discurso evangelístico y fueron salvos en ese momento 3,000 personas. De igual forma, el apóstol Pablo extendió el evangelio por varias ciudades de Europa y Asia. En estos tiempos encontramos que uno de los grandes evangelistas del siglo XX fue Billy Graham, quien alcanzó a lo largo de su vida más de 3,2 millones de personas para Cristo. ¿Sabías que por medio de las obras evangelísticas a lo largo de la historia han surgido grandes avivamientos y estos se caracterizan por un despertar espiritual y por la gran cantidad de personas que aceptan a Jesús? Ok, haré una mención de algunos de estos grandes avivamientos, así que escucha atentamente. Avivamiento de Gales en 1904. Su precursor fue Evans Roberts. En ese avivamiento se convirtieron 100,000 personas. Avivamiento en Corea en 1907. Misioneros pioneros Jonathan Goforth y Kim Sun-Yo. En este avivamiento fueron salvos más de 10,000 personas. Avivamiento en África en el año 1978. Su misionero pionero fue Reinhard Bonnke. En este avivamiento fueron salvos 75,000 personas. Caro, esto es lo que tengo por decir. Continúa hablándonos sobre los datos curiosos. Por supuesto que sí, Mafe. Vamos a seguir hablando aquí sobre esos datos que han sido súper interesantes. Y bueno, yo les mencionaré sobre la cantidad de personas que alrededor del mundo son evangélico-protestantes. Encontramos que en el Reino Unido el 75% de la población es evangélico-protestante. En Sudáfrica el 63%, en Estados Unidos el 42%, en Kenia el 38% de la población, en América, específicamente en Guatemala, el 45% de la población es protestante. En Honduras el 44% de la población, en Nicaragua el 30%, en Brasil el 22%, en Colombia el 16%, en Cuba, el 5% de la población es evangélico protestante, y estas cifras y estos porcentajes hablan de que se debe seguir hablando del evangelio. Estos porcentajes tienen que aumentar en cada una de las naciones del mundo. ¿Sabía usted que alrededor del mundo han sido asesinados 2.983 cristianos?
9.488 iglesias han sido atacadas y 3.711 cristianos han sido detenidos. En definitiva, esto habla de persecución por hablar de Cristo, pero la voz no debe ser callada. Así que esto fue todo por hoy, amigos oyentes. Gracias, Sofi. Muy interesantes esos datos que nos compartieron, ¿verdad? Es impresionante conocer todas estas cifras y darnos cuenta que la palabra se está predicando por todo el mundo. Sin embargo, quisimos irnos un poco más cerca a nosotros para darnos cuenta que ese es un tema que nos incumbe a todos los cristianos. Es por eso que Valentina estuvo preguntándole a varios hermanos de nuestra iglesia algunas cosas sobre el evangelismo. Vamos a ver qué respondieron. Hola Sofi, muchas gracias. Con esto damos paso a nuestra siguiente sección, que es ¿qué opina nuestra audiencia? El día de hoy tenemos 3 preguntas que hacerle a nuestra audiencia sobre la evangelización. Vamos. ¿Le ha hablado de Dios a alguien? Hola, Vale, buenas tardes. Sí, he hablado a las personas de Dios. He hablado del Señor a varios últimamente. Hemos charlado que la voluntad de ellos, pues si aceptan o no. No sé, pues que les haya parecido a ellos, porque muchos se ponen dificultades, que esto, lo otro, que mentiras o que no sé qué. Entonces, pues allá pues cada cual sabrá qué disponen lo último. Sí, procuro siempre que puedo hacerlo, hablar la palabra. ¿Le gustaría hablarle de Dios y el plan de salvación a alguien? Y sí me gustaría seguir hablando del plan de salvación, ya que es el mejor regalo que podemos recibir en todas nuestras vidas. Y cómo no, me gustaría y me gusta hablarles, porque en eso estamos, pues el Señor nos programó para que le hablemos a los que tal vez no han escuchado la palabra de Dios o les agrada, pero no hay quien les esté insinuando seguido para que la practiquen. Sí me gustaría hacer lo posible para poder hablarles a ellos, porque es un deber que tenemos nosotros de hablarle al que no sabe. Siempre ese es pues el propósito y de conocer el Evangelio, es llevárselo a otras personas. ¿Qué opina usted de los que llevan el plan de salvación alrededor del mundo? Bueno, una admiración total, porque realmente es primero un privilegio servirle a Dios. Segundo, me parece que la obra que hacen en obediencia es tremenda. No es fácil estar alrededor del mundo llevando a diferentes personas con diferentes costumbres, con de pronto otras creencias o simplemente que no crean en nadie. Me parece una labor admirable, una bendición y siempre pues es un esfuerzo de muchas cosas, ¿no? Es esforzarse en todo, porque tienen que llenarse mucho de palabra, de oración, también generan costos porque se mueven de un lado al otro. Realmente es una admiración total y sé que esas personas son bendecidas como lo somos todos con el Evangelio. Y espectacular, o sea, es la mejor labor que uno pueda hacer, porque de hecho es lo que el Señor nos dijo, que fuéramos a llevar su palabra por todo el mundo, ¿no? Aún hasta lo último de la tierra. Entonces me parece espectacular. Es un trabajo que están haciendo muy excelente, muy bueno, porque hay muchos que quieren oír la palabra de Dios y no hay quien les predique, no hay quien les diga
absolutamente esto es así o esto es que así, ¿no? Entonces eso es bueno, qué buena labor están haciendo ellos ante el mundo, y eso pues Dios le agrada, que ellos sigan predicando la palabra, porque muchos van a llegar a los pies del Señor por esto, por la palabra, por lo que oyen de la palabra. Muchas gracias a nuestra audiencia por responder. Y gracias a ti, Sofi. Ya después de conocer qué piensa nuestra audiencia acerca de predicar la palabra de Dios, vamos a continuar con la enseñanza con la que nos dejó iniciados el pastor al principio del programa, viendo a la luz de la palabra algunos aspectos necesarios para saber que el evangelismo es una labor de todos. Adelante, mi pastor. Retomamos el tema del evangelismo o compartir a otros acerca de Cristo. Y si usted escuchó atentamente en la introducción, dijimos que las últimas palabras de Jesús se encuentran registradas tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Y quiero referirme a este último para mirar las últimas palabras de Jesús. Están en el capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús les dice a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús aquí da el énfasis de dejar su Espíritu Santo y nos da su Espíritu Santo para que seamos testigos de Él. Y un testigo es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. Un testigo tiene que saberlo de primera mano y por su propia experiencia. Un testigo no dice: me parece que sí, yo creo, o me parece que lo vi, no. Un testigo dice: yo sé que esto es verdad. El apóstol Juan, hablando de su conocimiento acerca del Señor Jesucristo, escribió allí en la primera carta, primera de Juan 1:1, y allí nos muestra lo que es un testigo. Dice la Biblia: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan decía: yo lo vi, yo lo toqué, yo hablé con él, yo lo contemplé. Y eso es lo que hablo, tocante ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al verbo de vida. Así que un testigo es eso, es alguien que lo sabe de primera mano, es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. Eso es un testigo. Pero un testigo no solamente lo es de palabra, sino con toda su vida. Un testigo no solamente habla de Jesús, sino que muestra a Jesús en toda su vida diaria. Luego, el evangelismo que hacemos no solamente es hablar a la gente, que es importante, sino también nuestra propia vida habla donde quiera que estemos. Un testigo, y cuando miramos esa palabra en el original, es aquel que está dispuesto a ser mártir. Ser testigo conlleva la idea de ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste, aún si toca morir. Y Jesús les dice: ustedes van a ser mis testigos, van a hablar de mí. ¿Dónde? En Jerusalén, que podríamos decir para nosotros era aquí en Bogotá. En toda Judea, hablaríamos de Colombia. En Samaria hablaríamos de toda América y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Somos llamados a ser testigos de Él, a hablar de la verdad en todo lugar del mundo. Así que ahora la pregunta es: ¿cómo tener pasión por la gran comisión? ¿Cómo ser un testigo, un mensajero donde quiera que Dios me ponga? ¿Cómo ser un testigo en mi negocio, en mi universidad, en mi trabajo, en el barrio? ¿Cómo ver el mundo con los ojos de Dios? ¿Cómo hacer para contarles a otros acerca de Cristo? ¿Por qué algunas personas no tienen pasión por ser testigos o por la gran comisión? Y básicamente la respuesta está en que debemos cambiar nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra atención. Vuelvo y repito, para poder ser testigos y tener esa pasión por compartir, por hablar a otros de Cristo, es necesario que ahora podamos cambiar nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra atención, lo que estamos pensando. Y hay 4 áreas en las cuales debemos cambiar. En primer lugar, debemos cambiar de enfoque egocéntrico a cristocéntrico.
de enfoque egocéntrico a cristocéntrico. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que lo primero, hay que cambiar nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra atención de pensar solamente en mis metas, mis planes, mis sueños, mis necesidades y decirle: Señor, voy a vivir para ti, para establecer tu reino en las personas. Y sé que lo demás, lo que yo necesite, vendrá por añadidura. Es decirle: Señor, entiendo que esto es lo más importante, así que voy a vivir el presente y el resto de mi vida para tu agenda, para tus planes. Y si tú quieres que yo predique de ti, lo voy a hacer. Y un señor, Leonard Ravenhill, escribió lo siguiente, refiriéndose a esto: ¿podrías un salvavidas reposar a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse cómodo en su consultorio mientras un paciente afuera se está muriendo de un ataque cardíaco? ¿Podría un bombero observar tranquilamente que una familia y una casa se quema sin ofrecerle ayudas? ¿Te podrías sentar tú cómodo en tu casa o en tu iglesia sabiendo que hay millones de personas no alcanzadas y que están bajo condenación y van para el infierno? Segundo lugar, debemos cambiar nuestra mirada, nuestro enfoque de orientación local a orientación global. De orientación local a global. Salmos capítulo 2, verso 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que es momento de, recordando las palabras de Jesús en Hechos 1:8, pasar de mirar solamente local, es decir, mi familia, mi vida, mi casa, mi Jerusalén, y ver que necesitamos predicar el evangelio a todo el mundo. Jesucristo no solamente dijo Jerusalén, dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces decimos: no, yo estoy bien, mi casa y yo conocemos al Señor, gloria a Dios, pero es necesario cambiar ese enfoque y pensar que hay gente a nuestro alrededor que necesita también de Jesús. Y aquí el Salmo dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así que ore y dígale: Señor, ¿por qué nación debo orar? ¿Qué nación quieres darme? ¿Qué parte de mi país? Y empiezas a orar para que gente predique o para que Dios te dé la oportunidad de ir allá a predicarles. Número 3. Debemos cambiar nuestro enfoque de valores temporales a valores eternos. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las estadísticas más escalofriantes es la siguiente: en un año mueren aproximadamente 56 millones de personas en el mundo, 154,000 personas en un día, 110 personas cada minuto. Mientras se está escuchando este podcast, hay personas muriendo. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a morir. Pero quiero que recordemos que no hay segunda oportunidad después de la muerte. El purgatorio no existe. El limbo no existe. La persona va al cielo o va para el infierno según si ha escuchado de Jesús y si ha creído en Él. No hay una segunda oportunidad. Y las buenas noticias son solamente buenas noticias siempre y cuando lleguemos a tiempo. Así que de enfocarnos tanto en nuestras necesidades temporales, miremos esas personas que necesitan conocer de Jesús y que van a estar con Él por la eternidad. Y número 4, debemos cambiar nuestro enfoque, nuestra atención de seguridad a servicio. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Así que aquí es necesario que recordemos la parábola del buen samaritano. Debemos tener esa actitud de este hombre que el Señor Jesucristo relató en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Quiero leer del versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estos dos hombres
un levita y un sacerdote pasaron de largo. Tenían su propio plan, su propia agenda, sus necesidades. Y no tenían tiempo para un extraño. Verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre dejó de pensar en él, en su seguridad, en su comodidad y pasó a servir al hombre herido. ¿Qué tal fuera una trampa? No le importó, se arriesgó, se detuvo, lo miró y tomó acción. El amor es acción. Él no solo dijo, me siento mal por este hombre, qué pena lo que le pasó. Él dijo, este hombre me está necesitando y lo mío es tuyo. Cambió su enfoque de seguridad para servir al herido. Extendió su mano de amor, le echó vino, le echó aceite para curar las heridas del hombre. Después dice la Biblia que le colocó vendas. ¿De dónde las sacó? Obviamente este hombre no era un doctor, no tenía un maletín de primeros auxilios. Las vendas son la ropa misma del samaritano. Se quita su camisa, bueno, su túnica en ese entonces la hace tiras y empieza a vendar a este pobre víctima desafortunada. Verso 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Después lo montó en su asno, dice la Biblia, caminó con unos 30 kilómetros a Jericó, lo llevó a un hotel, le alquiló un cuarto, hizo de enfermero toda la noche, proveyó dinero para su cuidado y después de todo esto pagó la cuenta. Y entonces dice, regresaré en unos días, lo que gaste por favor póngalo a mi cuenta y yo se lo pagaré. Este individuo hizo lo que pudo para ayudar cualquiera que fuera el costo. Hoy la gente, si Cristo está muerta, van para el infierno y el Señor nos dice, verso 37, y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay muchas personas hoy en el mundo muertas espiritualmente, van hacia el infierno, necesitan a Jesús. Y hoy se necesita que nosotros quitemos nuestra mirada de nuestra seguridad y la pongamos en ellas y le compartamos del Señor Jesucristo, porque es la única manera que ellos pueden ir al Padre. Que tengan un bendecido día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza sin duda edificante para nuestras vidas, además de que también nos reta en un tiempo donde las personas están necesitando a Dios más que nunca y nosotros debemos ser esos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Para que nos animemos más a predicar la palabra de Dios, David y María nos traen unas recomendaciones musicales espectaculares y esta vez también tenemos recomendaciones para las personas que les gustan las películas, así que vamos a escuchar lo que nos traen. Hola Sofi y hola a todos nuestros oyentes, aquí estamos con nuestra sección de música. También más adelante traigo un invitado para que les hable de una sección nueva. Listo, empezaremos con canciones con un ritmo lento. La primera canción se titula Aquella Cruz de Hillsong Worship. Es una banda reconocida mundialmente. Esta canción habla de todo lo que soportó Jesús por amor a nosotros, todo lo que tuvo que vivir para que fuésemos salvos y libres. Al morir en la cruz pagó el precio por cada uno de nosotros y nos dio su perdón. Quiero leer este versículo que lo explica claramente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios entregó a su único Hijo por nosotros, su amor es incondicional. Otra canción que les recomiendo es Amor sin condición de Abel's Worship. Esta canción tiene una letra muy hermosa porque nos habla de ese amor incondicional, que aunque Dios tiene muchos hijos, Él siempre está pendiente de todos. Cada uno de nosotros somos especiales para Él. Dios no tiene favoritos, ni hace acepción de personas. Si tú eres un oyente nuevo, te invito a que lo experimentes. No estás aquí por error. Ahora continuamos con un ritmo más movido. Milagro de amor de Redimidos y Joel de Jesús. Es una canción para los que les gusta el rap. En esta cuenta un testimonio de la vida de Redimidos. Él consumía sustancias y por una sobredosis casi muere. Y en ese momento donde parece que todo está perdido, que ya no queda salida, apareció Dios y hizo algo nuevo de algo que estaba totalmente destruido. Continuamos con Empezar de nuevo de Quique Pavón.
Habla de que cada día podemos empezar de nuevo, cada día debemos buscarlo, adorarlo y entregarle nuestra vida, porque nunca es suficiente para agradecerle por todo lo que hace por nosotros cada día. Seguimos con música urbana y ahora tenemos una canción de Funky titulada Justo a Tiempo, la cual habla de que son muchas las situaciones por las que pasamos y a veces creemos que solos podemos solucionarlas. Pero cuando nos damos cuenta de que no, recordamos que mucha gente a nuestro alrededor nos habla de alguien que todo lo puede y ese es Dios, que sin importar cuántas veces lo ignoremos, Él va a seguir a nuestro lado porque Él nos ama tanto que siempre está con nosotros. Así que tú que estás escuchando esto, si tienes alguna circunstancia o problema, búscalo a Él y Él te dará la victoria en todo momento. Otra canción, ¿Quién soy yo?, de Alex Zurdo, Funky y Peche. Esta dice que sin Dios no somos nada. Él es el que nos da valor, nos da un propósito a cada uno. Dios es la fuente de agua que nos llena y nos quita la sed. Definitivamente, todo se lo debemos a Él. Por último, Dios no está muerto, o God Not Dead, originalmente en inglés, pero la letra es espectacular, vale la pena escucharla. El mensaje principal es Dios no está muerto, Él vive entre nosotros. Al morir en la cruz, Él venció la oscuridad, venció al Dios de este mundo. Queremos saludar a todos nuestros oyentes. Soy David Carvajal y el día de hoy les hablaré acerca de unas películas las cuales quiero recomendarles. Estas películas tienen diferentes temáticas y son de gran bendición a nuestras vidas. Una de ellas es Dios no está muerto. Existe la versión número 1, la versión número 2 y la versión número 3. El mensaje principal es que nada ni nadie puede negar la existencia de nuestro gran Dios. En Salmos 19:1 habla la palabra, que hasta los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La siguiente película es El poder de la cruz. No hay nada más poderoso de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz al morir por cada uno de nosotros. También está Un toque al corazón. Si quieres saber cuáles son las prioridades que realmente importan en la vida, es una película que realmente recomiendo. Por último, quiero dejarlos con un video que es muy interesante y que recomiendo que cada cristiano pueda ver para que inspire a que tengamos una vida también evangelística y cómo nosotros podemos mostrar a Cristo. El video es sobre Billy Graham, se llama La Cruz. Es un video donde muestra diferentes situaciones y donde nos enseña que cada persona, no importa lo que haya pasado, lo más importante que puede llegar a encontrar es la cruz de Cristo. Ahora, no es una cruz de símbolo o es una cruz que llevamos en el pecho, sino que es una cruz que muestra a un Cristo poderoso que murió por nuestros pecados y por todo lo que hayamos hecho para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Así que se lo recomiendo y muchas gracias a todos. Gracias, David, y no dejamos por fuera a los niños que nos están escuchando o las personas que nos están escuchando que tienen niños. Hoy les traigo dos canciones que les recomiendo. La primera es El tren de la salvación de Viper y sus amigos. Dios quiere que los niños vengan a Él. Tenemos un boleto directo al cielo. No tienes que pagar nada. La salvación es gratis. Y la segunda es Jesús mi Salvador de Pequeños Héroes. Dios es nuestro amigo fiel que siempre nos cuida y nos da mucha alegría. Listo, Sofi, estas son las canciones que traigo para que nuestros oyentes escuchen y continuamos con nuestro programa. Como ven, hay de todo, recomendaciones muy interesantes para que ustedes escuchen las canciones que realmente nos edifiquen y puedan tener una tarde en familia donde disfrutar de todas estas películas. Pero no queríamos dejar de lado a las personas que les gusta leer. Es por eso que César nos trae algunas recomendaciones literarias e información que les podría interesar. Así que cuéntanos, César. Hola, Sofi. Damos nuevamente un cordial saludo a todos nuestros oyentes y damos gracias por continuar con nosotros. Hoy venimos cargados de nuevas noticias que sabemos que llenarán sus vidas. A continuación, con nuestro tema del día, sugerimos a todos los amantes de la lectura y los que no también una serie de libros que se llaman Los Generales de Dios. Son una serie
de en total 4 libros, en los cuales se encuentran biografías de los hombres llenos del Espíritu Santo, dieron a toda costa la palabra de Dios mediante sus dones. Su autor es Robert Riordan. Vamos a conocer un poco de cada libro. En el primer libro nos da una enseñanza profunda a través de testimonios elocuentes de la confianza en Dios. En los generales de Dios, Robert Riordan le ayudará a recapturar la gloria de Dios con 12 biografías espirituales de algunos de los más importantes ministros que encendieron el fuego del avivamiento. Entre los destacados, Kathryn Kuhlman, Evan Roberts, John Alexander Dowie. En su segunda edición, llamada Los apasionados reformadores, en esta atmósfera de opresión y tinieblas, los reformadores llegaron con una revelación de Dios y traducciones de Biblia al idioma común. Robert Riordan los presenta 6 hombres que luchan para introducir nuevamente las creencias y los principios de la iglesia primitiva, tales como Martín Lutero, Fox, entre otros. En la tercera entrega, el autor narra fielmente su trabajo, enseñanzas y métodos y descubrimientos espirituales para que el lector pueda entender cabalmente su rol e influencia en la historia cristiana. John Charles, Wesley, Billy Graham son algunos de los grandes generales que aparecen en este libro. Y en su última entrega, si desea experimentar la sanidad, comience estudiando los poderosos ministerios de estos 6 extraordinarios héroes de la fe, que fueron fortalecidos por el Espíritu y lograron resultados extraordinarios. A través de esta lectura será inspirado a desarrollar una fe más fuerte para señales y milagros, hallar valentía para batallas espirituales, experimentar el gozo de ganar personas para el Señor, cumplir el llamado divino en su vida, perseguir a Dios por sanidad física y espiritual. El valor de cada libro es de 68,000 pesos colombianos. Si estás interesado en adquirir alguno de estos títulos, nos puedes escribir a nuestras redes sociales, nuestra Iglesia Cristiana Jesús Rey, y te indicaremos cómo realizar el proceso de compra. Extendemos un fuerte abrazo a cada uno de nuestros oyentes y continúen con nuestra programación. Sean bendecidos. Continuamos con nuestro programa de hoy. Quiero presentarles a nuestro invitado especial. Él es Mario Ruiz, pastor de la iglesia Kairos Águilas y Salmones, en la cual han desarrollado estrategias maravillosas para predicar la palabra. Aceptó la invitación para estar en nuestro podcast y Sofi le realizó una entrevista muy interesante. Así que vamos a escuchar todo lo que este invitado especial tiene por contarnos. Hola Sofi, la primera pregunta que le hicimos a nuestro invitado fue: ¿qué estrategia de evangelización han llevado a cabo en su iglesia? Hola, mi nombre es Mario Ruiz, por la gracia del Señor soy pastor en Bosa, Bogotá. La verdad, en los poquitos 13 años que llevamos, pues hemos hecho muchas estrategias que el Señor nos ha regalado, simplemente el Señor nos ha guiado a eso. Lo hemos hecho en buses, en parques, hemos hecho coreografías, hemos hecho aseo en las calles, hemos compartido con las personas, alimentos, mercados, lo hemos hecho persona a persona. Básicamente, por la gracia del Señor, hemos tenido variedad de estrategias que el Señor nos ha dado. Eso nos lo da el mismo Espíritu Santo. Bueno, algo que nombra el pastor, y es algo muy importante, y es que es guiado por el Señor y el Espíritu Santo. Como sabemos, el Espíritu Santo es quien nos guía, y en este momento de evangelizar es cuando debemos ser guiados de a quién y en dónde empezar esta obra. Algo importante es de qué manera poder llegar a las personas, y esto nos lo dirá el Señor. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cualquiera puede ser evangelista? Sí, yo creo que sí, cualquiera puede cumplir, y debemos cumplir todos la evangelización, sin importar el número de personas a las cuales tú puedes llegar a realizar eso. Puedes llegar a una persona como puedes llegar a 10,000, no importa. De hecho, la palabra en 2 Corintios 5:18
dice que se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y lo importante es eso, que tú reconcilies a alguien con Cristo Jesús, con Papá Dios, y que tengan el Espíritu Santo. Esa es la idea y el trabajo que debemos hacerlo todo. Evangelizar no solamente se debe pensar en un número, yo voy a evangelizar 500, 10,000, sino lo importante es que tú lo hagas. Eso me parece lo más importante. Como dice el pastor, lo que queremos lograr con la evangelización es reconciliar a las personas con Cristo, y esto lo logramos con sabiduría, porque debemos saber que somos nosotros los que los vamos a traer a Cristo. Sigamos con las preguntas, y la siguiente es: ¿puede contarnos una experiencia que lo haya marcado? Jesús, podríamos contar muchísimas. Yo pienso que cada vez que tú te atreves a evangelizar a alguien, esa es una experiencia nueva. Cada vez que tú sales y le dices a alguien, mire, Jesucristo te ama, y que esa persona dice, sí, yo quiero, ese es el mayor milagro que una persona puede tener en su vida. Entonces, cada vez que tú evangelizas es ver un milagro, ver un milagro, ver un milagro. Milagros como tú lo quieras ver, ¿no? Primero, obviamente, que reciban a Jesús, pero también que estas personas sean sanas, libres. O sea, es simplemente hermoso. Cada evangelismo es una experiencia nueva. Bien sabemos que cada persona es totalmente diferente, su actuar, su pensar y en la manera en que ve las cosas. Aquí es donde yo me regreso al principio, y es que el Señor y el Espíritu Santo nos guía de cómo tratar a las personas, llegar a impactar. Recuerden que es muy importante, y como lo he dicho, es el ser guiados. Entonces vamos con una de las últimas preguntas, y es: ¿qué tips nos daría para evangelizar? Bueno, sí, yo diría que sería el primero, oración, para que seas guiado por el Espíritu Santo, para que sepas dónde, cuándo y con quién, a quién vas a ir, ¿no? A hacerlo. Y cuando tengas eso, muy seguramente vas a tener que prepararte muy bien, tienes que estar muy preparado, tienes que estudiar mucho, porque si el Señor te manda a que tú eres el evangelista de científicos, de verdad que derrumbar toda esa parte natural para poner la parte espiritual, debes también estar muy bien preparado, estudiar mucho. Eso me parece fundamental. Entonces, una es la oración, segundo, prepararte para saber a quién vas a ir y cómo te vas a dirigir. Y un tercero, amar a las personas. Saber que hay personas que necesitan a Jesús y que necesitan que alguien como tú les lleve la palabra. El primer tip abarca todo lo que hemos hablado en la entrevista, y es el orar para ser guiado. El segundo es el estar preparado tanto con Dios, con la palabra que será llevada, y prepararse con lo que nos vamos a encontrar allá afuera. Y el último y más importante es amar a Jesús. Cuando amamos a Jesús, lo demostramos, y demostramos ese amor desinteresado, de hacer las cosas sin que nos den algo a cambio. Aquí voy a recalcar algo que dijo el pastor al principio, y es todo lo que hacen para evangelizar, desde mercados hasta limpiar calles. Y esto lo hace para ganar más personas para Cristo. Quiero agregar algo, y es que también podemos usar nuestro testimonio, el hablar de qué éramos antes de Cristo, cómo fue nuestro encuentro con Dios y cómo es nuestra vida ahora con Dios. Esto también puede ser utilizado como estrategia para atraer a las personas. Bueno, ya vamos a acabar. Tenemos la última pregunta para nuestro invitado, y es: ¿podría darnos un mensaje sobre el evangelismo? Bueno, yo diría que cuando Cristo se vuelve pasión en tu vida, pasión, no se vuelve un compromiso, o me toca, o me parece, o quisiera. No, cuando Cristo se vuelve una pasión en tu vida, dejas exactamente eso, dejas tu vida para convertirte en un evangelista, en salir, en estar donde tú estés, estás evangelizando, donde tú quieras que te lleve el Señor, estás evangelizando, hablando de la palabra. Entonces, entre más te metas tú con Jesús, entre más tengas una relación estrecha, más te va a dar por compartir. Un ejemplo de eso es Pablo. Pablo primero perseguía, pero después aprendió, se preparó y compartió. Eso me parece un buen ejemplo. Bueno, ya sabemos que ahora Cristo es una pasión en nuestras vidas, y por eso nos preparamos para compartir de él. Llegamos al final de esta entrevista, y le damos gracias a Dios por la vida del pastor Mario Ruiz y por compartir con nosotros un poco más sobre la evangelización. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Y llegamos
Llegamos al final de nuestro programa de Jesús Rey Podcast. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y puedan poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Si les gustó este programa, los invitamos a compartirlo con todos sus amigos y conocidos que necesiten escuchar palabra de parte de Dios. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Iglesia Cristiana Jesús Rey y Jóvenes Iglesia Jesús Rey. Y en Instagram como @Iglesia Cristiana Jesús Rey y @Jóvenes ICJR. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios y sugerencias para próximos programas y nos escuchamos en otra ocasión. Bendiciones y hasta la próxima.